Sí, se vamos a estar leyendo ahí en Marcos 10, 35 en adelante. Y estamos empezando una formación ministerial y de hoy es una de las últimas, yo creo, que vamos a estar dando en este año. Y tiene que ver con el bautismo, Y el significado del bautismo es mucho más profundo de lo que normalmente se entiende, ¿sí? Y hoy vamos a entrar en un aspecto que es realmente profundo en cuanto al bautismo. Y esto, lo que usted va a escuchar hoy, es parte de una clase que se da para los que se van a bautizar. Así es que si usted no se ha bautizado, tome nota, porque está por aprender qué es el bautismo. ¿Cuántos aquí ya están bautizados? Levante su mano. Ya están bautizados. Van a recibir un entendimiento más profundo de lo que fue su bautismo. Amén. Y para empezar, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. No. ¿Están seguros? El Espíritu Santo. Sigue escuchando y ahorita vamos a ver quién bautizó a Jesús. Amén. Amén. Quiero que escuche y ponga atención. De hecho, ahorita aquí en Marcos 10, porque usted va a empezar a escuchar, y esto es de la boca del mismo Jesús, cómo está usando el lenguaje del bautismo en otro nivel, en otra dimensión, honestamente, para profundizar su significado. Cuando el Señor habla en esta ocasión, y hay muchas más donde se usa este lenguaje del bautismo, que ya sabemos, entendemos que está hablando ya en otra dimensión, que se le está infundiendo, se está presentando, revelando otro significado del bautismo. Repito, bautismo no solamente es entrar en el agua, ser bautizado y ya. No, es algo realmente mucho más profundo. Es tan importante que es una de las ordenanzas del Señor Jesús. Él nada más dejó dos. Pudo haber dejado, ¿verdad?, muchas cosas, ¿que no? Él nada más se enfocó en dos muy importantes para su iglesia: la Santa Cena y el bautismo. Nada más. Y deben ser obedecidas estas ordenanzas, ¿sí? Es algo, el bautismo es algo realmente profundo. Amén. Escuche el lenguaje aquí de Marcos 10, 35 en adelante, porque al final usted si es que no sabe, no va a entender qué es lo que quiso decir Jesús con esto, aunque está usando el lenguaje del bautismo, ¿sí? Dice Marcos 10, 35: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, o sea Jesús, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Mire lo primero que les dice: no sabéis lo que pedís. Y es como si el Señor ya está acentuando el hecho que no entienden lo que es el bautismo, no ya en esa dimensión espiritual. No es tanto la pregunta, no es tanto que están pidiendo eso, porque no lo reprende por pedir sentarse uno a la izquierda y sentarse uno a la derecha. No lo reprende por eso. Les está diciendo: realmente no saben lo que están pidiendo, y está por explicarles por qué no saben. Y dice: entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y le digo aquí de antemano que no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Sáquese eso de la cabeza. No está hablando de eso. ¿Ok? Vamos a ver. Para esto tenemos que entender entonces lo fundamental, ¿verdad? De lo que es el bautismo. ¿Cómo se entendía en este tiempo? Y algunos de los significados más importantes del bautismo. El Señor Jesús, repito, instituyó nada más 2 ordenanzas para su iglesia: el bautismo y la Santa Cena. El bautismo es muy importante, que Jesús la establece, esta ordenanza, como una de las doctrinas fundamentales e indispensables del cristianismo. El cristiano debe entender que el bautismo es más que una ceremonia simbólica de iniciación o de pasaje al cristianismo. Es más que eso. Es una ordenanza directamente conectada y esencial al mensaje del Evangelio de Jesús. Es por su significado más profundo que al finalizar su ministerio terrenal, Jesús le ordenó a sus apóstoles a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 19 y 20. Muy importante. Para entender y profundizarse en la ordenanza de Jesús del bautismo, es necesario ver sus siguientes componentes, y los vamos a estar viendo por partes. Es su significado, sus simbolismos, el método de bautismo, los requerimientos para poder ser bautizado, y si el bautismo es necesario para la salvación eterna o no. El bautismo tiene por lo menos 3 significados y principios muy esenciales e indispensables para el cristiano, que representa el marco y el entendimiento dentro del cual debe practicar su vida espiritual. Lo que usted está por escuchar es dentro de lo que usted va a escuchar, que usted debe practicar su vida espiritual. Ponga atención, porque si no lo estaba haciendo, necesita estarlo haciendo. Amén. Primero, un significado que es el acto de testimonio público del nuevo nacimiento en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y conversión a Cristo. Este es uno de los significados. Es el acto de testimonio público del nuevo nacimiento en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y conversión a Cristo. Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, todos deben saber que tú eres un cristiano. Amén. Todos deben saberlo. No es algo que tú debes mantener en oculto. ¿Sí? De hecho, el bautismo no te lo permite. Si ya te bautizaste, el bautismo ya no te permite, no te da licencia de que tú mantengas en oculto que tú eres cristiano, porque tu bautismo fue un evento público, fue un testimonio público de tu conversión, de tu nacimiento en el Espíritu Santo y de tu fe en Jesucristo. Amén. Número 2, también significa la identificación exclusiva, diga conmigo, exclusiva, con Cristo como seguidor de Él. ¿Sí? Como una persona de fe, como una persona espiritual, con la única persona que te identificas en esta tierra es con Jesucristo, nada más. Quiero que capte esto. Esto es importante, ¿no? O sea, si nada más te identificas con Cristo, con Jesucristo, ¿con quién más te identificas? Con nadie. Con nadie. ¿Sí? Y cuando decimos nadie, es nadie. Diga conmigo, yo soy de Cristo. ¿Sí? Nada más. Y número 2, significa una inmersión total e incondicional
en todas las cosas de Dios y de su Espíritu. Inmersión total e incondicional en todas las cosas de Dios y de su Espíritu. Y yo creo que esa es una parte que nos está faltando o hemos perdido de vista. O sea, tú debes estar inmerso de una forma incondicional en todas las cosas de Dios y de su Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Por eso el enemigo se encarga de usar a tus amigos, a tus familiares, a quien sea, de decirte que tú eres un fanático porque pasas demasiado tiempo en la iglesia, o hablas de más de Jesucristo, o parece que es todo lo que haces, parece que no tienes otra vida, parece que no tienes vida, porque todo lo que haces es o venir a la iglesia, o estar hablando de Jesucristo, o estar tratando de alcanzar a alguien para Cristo. Eres un fanático. Diles: no, estoy inmerso en Cristo. Miren, los que están casados, levanten la mano los que están casados. ¿Sí? ¿No quieren que su cónyuge esté completamente inmerso en su matrimonio? Sí, amén. ¿Nada más uno? ¿Sí? Amén. You have to be all in. Amén. Yes. ¿Estamos entendiendo? You have to be all in. Por eso decimos, no puedes tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. You have to be all in. Tienes que estar completamente inmerso en las cosas de Dios y de su Espíritu. Ese es uno de los significados del bautismo. Amén. Muy bien, síganme. En los tiempos bíblicos, especialmente durante el Nuevo Testamento, el concepto del bautismo en agua se usaba como una evidencia externa y testimonio público de la seriedad y entrega a las enseñanzas y a la fe del bautizador. Escuchen, a la fe, a las enseñanzas del bautizador. No es bautizador, es VAP, V-A-P, bautizador, ¿sí? Cuando alguien se bautizaba, si Juan Bautista tenía sus discípulos, había otros que tenían sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que bautizaron a esos discípulos. Esos discípulos ahora seguían la enseñanza de ese maestro, seguían la fe de ese maestro, seguían lo que ese maestro creía. ¿Sí? Este es uno de los significados del bautismo. El acto del bautismo hablaba de la inmersión total del discípulo y su aceptación incondicional de las enseñanzas de su maestro y todo lo que las enseñanzas implicaban a favor y en contra de la vida del discípulo. Mire lo que acabo de decir. El discípulo aceptaba incondicionalmente, se sumergía totalmente en las enseñanzas a favor y en contra de la vida del discípulo. ¿Por qué en contra? Porque a veces iba a tener que padecer persecución por lo que creía. ¿Sí? Hay personas, un número incontable de personas que al entregarse a Cristo, que al recibirlo como su Salvador, familia, amigos, compañeros de trabajo, les dieron la espalda. Ya no querían nada con ellos. Entonces, cuando el discípulo acepta la enseñanza de ese maestro de una forma incondicional y lo evidencia con ese acto público, con ese testimonio público de que ahora va a estar debajo de este maestro, ya le está diciendo a todos los demás que no. Y le está diciendo a Jesús que sí. Ya no se identifica con nadie más.
¿Estamos entendiendo? Sígame. Al bautizarse para dar su testimonio de su conversión, identificarse e incorporarse como si son uno. La palabra de Dios nos dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es incorporación, ¿sí? Es incorporarse, identificarse con el bautizador. El discípulo, pues, renunciaba y rechazaba de manera pública toda otra clase de sistema de creencia por seguir fielmente a su bautizador. Hasta este día, alguien que practicaba el Islam, alguien que es musulmán y recibe a Cristo como su Salvador y se bautiza en Jesucristo, está ya marcado para ser perseguido, incluso hasta padecer muerte, por ahora identificarse con Jesús y ya no con el Islam ni Mahoma. El bautismo es algo serio. Y en muchos países todavía matan a las personas porque se bautizan bajo Jesucristo. Eso es a lo que se exponía el discípulo. El bautismo establece públicamente la unión entre el discípulo y su bautizador. El bautismo establece públicamente la unión entre el discípulo y su bautizador. Este principio de unión lo entendían como tal los discípulos de estos tiempos bíblicos. Era tan fuerte el entendimiento de esta unión que los discípulos solo se identificaban con quienes los habían bautizado, tanto que tenía el potencial de crear división en el cuerpo de Cristo en la iglesia de los Corintios, porque le estaban atribuyendo el bautismo en agua al bautizador cuando solo era el embajador de Cristo. Pablo, viéndose con la necesidad de tratar esta dinámica en la iglesia de los Corintios, tuvo que enseñarles más correctamente con quién se debían de identificar. Les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, ellos estaban aplicando el entendimiento que sabían del bautismo. Si tú me bautizaste, yo estoy debajo de ti. O si tú me bautizaste, yo estoy debajo de ti. Y lo estaban llevando a un extremo donde ahora estaban dividiendo el cuerpo de Cristo. No estaban entendiendo algunos que cuando se bautizaban en Cristo eran de Cristo y no de quien los había bautizado. Escucha, esto es importante, ¿ok? Ahora ya relájese, ya exhale. Si yo lo bauticé a usted, usted no es mío. Gócese. Usted es de Cristo. Amén. Soy su pastor, soy un embajador de Cristo, pero usted le pertenece a Cristo. Amén. Estas solo son las manos que lo van a detener 2 minutos debajo del agua. Es todo. Debería ser 1 minuto, 3 minutos, ¿verdad? Uno por el Padre, uno por el Hijo y el otro por el Espíritu Santo. Entonces los de Corintios no estaban entendiendo esto y ya se estaban dividiendo. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente:
entendían y practicaban de una manera que creaban una relación entre quien bautizó y ellos, y no se identificaban con nadie más. Aquí estaba el grado de que algunos ni decían que eran de Cristo. Dicen: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etcétera. Cefas es Pedro. Entonces ellos entendían todo esto. Estas eran las ideas de identificación, incorporación y relación entre el discípulo y su bautizador, que para ellos eran fuertes e irrevocables. Digan conmigo: irrevocable. Irrevocable. Le digo por qué es irrevocable. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. Nada más. Nada más hay un bautismo. Es irrevocable. ¿Sí? Es una atadura fuerte entre tú y Jesucristo. ¿Sí? Ok. ¿Quién bautizó, pues, entendiendo esto, quién bautizó a Jesús? ¿Con quién formó relación? Con Dios. Porque sí fue con Juan, ¿verdad? A ser bautizado, ¿qué no? Pero ¿quién lo bautizó? Dios. El bautismo de Jesús no fue la excepción. No fue la excepción. Fue un testimonio público que confirmaba su ministerio, su misión, pero sobre todo la unidad y relación exclusiva que tenía con el Padre Celestial. El bautismo es parte de la idea divina de unidad e unicidad, o sea, de ser único. Y esto está expresado en Efesios 4. Quiero que vaya ahí conmigo, si quiero que lea lo que estoy por declarar. Efesios 4, porque dentro de una lista de cosas exclusivas, de cosas únicas, está el bautismo. Y quiero que vean en qué nivel se pone el bautismo. Efesios 4, 5 al 6. ¿Sí? Efesios 4, 5 al 6. Voy a leer una parte más condensada. Nada más voy a hablar de los puntos, pero es para que usted lo pueda ir referenciar. Pero está expresado esta unicidad, esto de ser único, aquí en Efesios 4, 5 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira el nivel de dónde está esto. ¿Cuántas fes hay? Nada más hay una. ¿Cuántos dioses hay? Nada más uno. ¿Cuántos padres hay? Nada más uno. ¿Cuántos bautismos hay? Nada más uno. El bautismo está dentro de este marco de exclusividad, de unicidad, porque solo hay una esperanza, un Dios, un Padre, un Señor, una fe y un llamado. No muchos. No muchos. Dicha exclusividad no significa que algunos son excluidos de la fe, sino que la noción humana de la existencia de otros dioses, otras fes, otros señores y otros bautismos quedan excluidos como inválidos, porque solo Jesús es la verdad. Al ser invalidados por la verdad de Jesús, todos los que se convierten a Cristo tienen que bautizarse en el nombre del único Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque se hayan bautizado en otro sistema de creencia. Cuando alguien se convierte al Señor y fue mormón, fue testigo de Jehová, fue musulmán, fue católico, fue hindúe o practicó el hinduismo y se convierte a Cristo, ¿puede traerse el bautismo de donde se está convirtiendo? ¿Es válido ese bautismo? No es válido, es inválido. Cuando se convierte a Jesucristo, necesita bautizarse y entrar bajo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Amén.
Si Jesús fue con Juan a ser bautizado, ¿quién bautizó a Jesús? ¿Sí? El bautismo de Jesús confirmaba su ministerio y misión, dados por el Padre Celestial, con quien estaba en exclusiva unidad. Jesús era el Cristo, enviado por el Padre. El bautismo posicionaba a Jesús como alguien obediente a Dios y le daba credibilidad como maestro por el mismo testimonio del Padre sobre él, cuando le abre los cielos después que sale del agua y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se oyó decir al Padre cuando habló del cielo, marcando la conexión y unidad entre el Padre y su Hijo. ¿Quién bautizó a Jesús? El Padre Celestial técnicamente fue el bautizador de Jesús y no de Juan Bautista. Y esto es evidente por dos razones. Primero, después de ser bautizado, Jesús no fue discípulo de Juan Bautista, que hubiera sido lo normativo si es que Juan fue quien bautizó a Jesús. Era Juan Bautista el que decía: yo debo ser bautizado por ti, mas tú vienes a mí. Y Juan Bautista entendía esto, entendía, si me permite, su inferioridad en comparación a la superioridad de Jesús. Juan Bautista decía: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado, agachado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista no se consideraba digno de desatar la correa del zapato de Jesús. Sabía que Jesús era más poderoso que él y tomaba la postura de menguar o de disminuir para que Jesús recibiera toda la atención. Y segundo, y aquí está lo más revelatorio, si me permite, es la clave para entender quién bautizó a Jesús y por qué no pudo haber sido Juan. Juan Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Esa era la misión de Juan Bautista, era preparar el camino a Jesús. Pero lo que él predicaba era el bautismo de arrepentimiento. Según lo establece Marcos 1, 4 al 5, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿A eso vino Jesús a Juan? No. ¿A arrepentirse y confesar sus pecados? Y dice la Escritura: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es lo que hacían todos los demás. Cuando Jesús viene a Juan, no viene arrepentido y no viene a confesar sus pecados. Pero cuando él entra en el agua, al momento que sale del agua, aparece su bautizador, el Padre. Le está diciendo a Juan: hazte para allá. Y el Espíritu Santo se presenta como una paloma. ¿Sí? Jesús no vino a Juan confesando sus pecados ni arrepentido, porque Jesús era sin pecado. No tiene sentido que Juan haya sido su bautizador, porque él está enfocado, su misión era predicar el bautismo de arrepentimiento. Y estaba diciendo Juan esto: arrepiéntanse, porque viene detrás de mí uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego.
Necesitan arrepentirse. El bautismo, escucha, el bautismo de Juan, y vamos a ver un poquito más de esto adelante. El bautismo de Juan estaba limitado al arrepentimiento. Este es el bautismo en agua. Estaba limitado a dar testimonio público de arrepentimiento. Es todo. Es todo. De hecho, los religiosos que no entendieron la unidad entre Jesús y el Padre eran los que interrogaban el hecho de que enseñaba las Escrituras. Y le preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿De qué? De enseñar. El Señor les contesta de esta forma. Les dice: yo les hago una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? O sea, porque quiero que entienda que de una forma codificada le están preguntando a Jesús: ¿quién te bautizó para darte autoridad para enseñar y hacer lo que haces? ¿Estamos entendiendo? ¿Estás debajo de quién? Y Jesús estaba entendiendo el concepto. Ese era el concepto religioso, ¿verdad? Y él les hace una pregunta. Yo les voy a preguntar: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Mire cómo conecta el bautismo, ¿verdad? Y ellos pensaron: si decimos que era del cielo, nos va a decir por qué no le creímos a Juan Bautista. Y si le decimos que los hombres, nos van a apedrear porque tienen a Juan como profeta. Así es que contestaron: no sabemos. Y Jesús les dice: ni yo les digo con qué autoridad hago esto. No entendieron que el bautizador de él fue el Padre. El bautismo nos está dando a entender la conexión y relación entre el discípulo y el bautizador, ¿sí? Ahora, importante que Jesús se bautizara, porque estaba dando un testimonio público de quién era. Repito, se presenta el Padre, se presenta el Espíritu Santo cuando Él sale del agua. Ahora, por lo que se entendía también en este tiempo, si Jesús no se bautiza, no tiene credibilidad ante las personas que les iba a predicar el reino de Dios, y ellos no tomarían en serio su mensaje, nadie lo escucharía. Dile a alguien enseguida: si no te bautizas, nadie te va a tomar en serio. Nuestra obediencia a entrar en las aguas bautismales nos da credibilidad ante nuestros testigos, familia, amigos y hermanos en Cristo al emprender nuestro llamado y ministerio, y les dice que somos seguidores exclusivos de Cristo y Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro bautizador, Jesús. ¿Sí? De hecho, cuando Jesús se bautiza, la vida de Jesús entra en otra dimensión y manifestación después de su bautismo. Quiero que entienda que antes de bautizarse, por 33 años, Jesús está en el anonimato. Juan Bautista decía: hay uno entre ustedes que no conocen. Lo voy a parafrasear: está tremendo, es poderoso. Él va a hacer más de lo que yo puedo hacer. Está entre ustedes, pero no lo conocen. De hecho, a algunos de ustedes les ha hecho una mesa, les ha hecho una silla, les ha compuesto una puerta. Estuvo en sus casas y ni cuenta se dieron. Imagínense qué bueno que el Señor no puso su firma en las sillas y en las mesas y en las puertas y todo eso las estuvieran adorando al palo. ¿Verdad que sí? En vez de decir hecho en Jerusalén, hecha por Cristo. No, hombre, olvídese. No, hombre. ¿Me explico? Pero Él rompe 30 años de silencio y de anonimato, el momento que entra en las aguas bautismales. Es en el bautismo donde su persona, su ministerio y su relación con el Padre se manifiestan al mundo. Y esto es lo que quiero enfatizar. En el bautismo se evidencia
su relación con el Padre se manifiesta al mundo por quien Él es. ¿Sí? Con esto voy a terminar. Hay un coro que todavía se canta en las iglesias cristianas durante los bautismos que capta la esencia de uno de los significados más profundos del bautismo. Este corito lo cantaron cuando yo me bauticé. Yo creo que también le sucedió a la pastora, al hermano Pepe, yo creo a Esther también. Amén. No sé si a alguien más. Creo que Mark también, sí, Ludi. Ya saben de cuál estoy hablando. Y mira lo que dice este corito antiguo. No se lo voy a cantar, nada más voy a leer la letra. Y dice así: soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar, mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Capta la esencia de un significado muy profundo del bautismo. En el intercambio con Jacobo y Juan, Jesús hace uso del entendimiento que tenían del bautismo en agua para profundizar su significado, o sea, del bautismo. Al decirles: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, ya estaba trascendiendo el significado ordinario, ceremonial y tradicional del sentido del bautismo que hasta ese momento Jacobo y Juan entendían. Jesús ya estaba hablando de algo más. Sí está hablando del bautismo. Sí está diciendo: con el bautismo que yo he sido bautizado, ustedes van a ser bautizados. Pero no está hablando del bautismo del agua. Ya está hablando de otra cosa. Le están pidiendo poder sentarse a su izquierda y a su derecha. Y les pregunta: ¿pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados de mi bautismo? Y ellos dijeron: podemos. Pero ya les había dicho, no saben lo que están pidiendo. Escuchen. El vaso. ¿Cuál fue el vaso que Jesús dijo: si es posible, pasa de mí este vaso? El cáliz. La crucifixión. La crucifixión, ¿verdad? El vaso que estaba por beber Jesús era el sufrimiento y muerte de la cruz. Escuchen. Y les está diciendo a Jacobo y a Juan: y ustedes también lo van a beber. Dile a alguien enseguida: ándale, ¿para qué me bauticé? Yo creí que era un evento suave, porque invité a la familia, invité a mis amigos, vinieron mis compañeros de trabajo. Después del bautismo tuvimos una comida bien suave en la casa, celebramos mi bautismo. ¿Sabes qué estaban celebrando? Tu muerte. Amén. Aleluya. Tu sepultura. Estaban diciendo todos así: ahora sí, a sufrir. Cosa que evitamos. Le hace referencia como el bautismo, este vaso con el que es bautizado, el bautismo con el que es bautizado, o el sufrimiento
al que está por ser sumergido en. Escucha, adicionalmente inmerso en Cristo. Are you all in? Yes. Because that's baptism. That's right. Oh, wow. Aleluya. Amén. Amén. Les dijo, no saben lo que están hablando, no entienden. Pero les dijo, pero ¿saben qué? Sí van a ser sumergidos. ¿Por qué? Porque se desató una persecución y matanza contra los cristianos. Cuando Jesús se fue, ya estaban bebiendo el vaso y ya estaban siendo bautizados con el bautismo de Jesús. Es la persecución cristiana que se aproximaba, es lo que les estaba diciendo. Durante el bautismo de Jesús, que representó su iniciación a su ministerio terrenal en cumplimiento con el propósito de Dios de ser inmolado en la cruz para redención y salvación de la humanidad. En otras palabras, entienda, Jesús se bautizó para ser crucificado, morir, resucitar e irse a la gloria con el Padre. Nosotros vamos a ser bautizados de ese mismo bautismo. Si es necesario sufrir, vamos a sufrir. Si es necesario morir, vamos a morir. Pero también vamos a resucitar y también nos vamos a ir a la gloria con el Padre. Ese es el bautismo. Se bautizó para ser inmolado en la cruz. Y se presentan como testigos el Padre y el Espíritu Santo para indicar su separación del mundo. El bautismo, escuche, es una expresión también externa y pública de nuestra propia separación del mundo y testimonio que pertenecemos a Jesús solamente. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Cuando te bautizas, eso es lo que estás diciendo. Yo ya no soy de este mundo, ahora soy de Cristo. En Cristo somos bautizados para expresar que entendemos que nuestra elección incluye, si es necesario, persecución y sufrimiento por identificarnos con Cristo al ser bautizados en su bautismo. Cuando tú te bautizas, estás externando que ya te separas del mundo, que ya te separas del pecado. Lea los primeros 6-7 versículos de Romanos capítulo 6, porque expresa también muy claramente lo que estoy hablando. Pero usa la imagen del bautismo como ser sepultado con Cristo en su muerte para resurrección, dando a entender que la sepultura y la resurrección son por la vía del sufrimiento y la muerte. También nos habla, Romanos 6, de crucificar al viejo hombre para destruir el cuerpo del pecado, para ya no servirle al pecado y andar en vida nueva. Cuando te bautizas, también estás dando testimonio: mi vida ahora es nueva en Cristo Jesús. Todo lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si no ha entendido por qué ha tenido que sufrir hasta ahora, ya lo entiende. Se bautizó. Está bautizado con el bautismo de Jesús. Es que no le corre el sufrimiento, no huya, sufra si es necesario. Sufra si es necesario. No le corre el sufrimiento. ¿Está inmerso totalmente, sí o no? O cuando lo bautizaron, traía un popote en la boca y para que saliera.
No quiero ser inmerso totalmente. You have to be all in. You have to be all in. Este es el bautismo de Jesús. Esta es una de las cosas que representa. Así es que le vuelvo a preguntar: ¿quién bautizó a Jesús? Padre Celestial. El Padre. El Padre. Y estaba siendo empoderado por el Espíritu Santo. Juan no bautizó a Jesús. No podía. Jesús no fue arrepentido y no fue a confesar sus pecados. Él era sin pecado. Él no tenía nada de qué arrepentirse. Cuando él sale del agua, y escuche, y también deshágase de esta imagen. Deshágase de esta imagen moderna. Juan no hizo esto con Jesús. No. Jesús entra al agua solo, y él solo se mete al agua, y cuando sale se abre el cielo. Se oye la voz del Padre y viene el Espíritu Santo como paloma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre es el bautizador de Jesús, no Juan. Amén. Y Él es el suyo y Él es el mío. Somos bautizados en Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. La próxima clase vamos a seguir con algún otro significado. Vamos a entrar en los simbolismos que también tiene el bautismo, aunque no se deben entender nada más también como nada más limitarse a simbolismos y metáforas. Hay significado también espiritual en los simbolismos del bautismo. Y luego vamos a hablar un poco del método, repito, del bautismo, cómo se debe bautizar, y vamos a estar viendo si el bautismo entonces es necesario para la salvación o no. O sea, si te bautizas, ¿eres salvo o no eres salvo? O si no te bautizas, más bien dicho, si no te bautizas, ¿te vas a salvar o no te vas a salvar? ¿Sí? Es lo que vamos a estar viendo. Amén. Gloria al Señor. Nos vemos el próximo jueves en esta formación ministerial. Amén. Dios les bendiga.